Buenas, 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 buenas a toda nuestra audiencia. Hoy en otro nuevo programa de Epifanía, al filo de lo real. Y como viene siendo nuestro ciclo de misterios, de nuevas fragancias, de nuevos módulos armamentísticos, médicos, sociales, políticos, venimos con un programa muy, pero muy cargado porque este va a ser el programa de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy nos acompaña Juan acá. Juan, ¿cómo vas? Hola Arnold, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan en Epifanía episodio 6. ¿Quién lo diría? Llevamos 6 Ya 6. episodios de este proyecto, hombre Arnold. Y sí, efectivamente hoy vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que no nos va a dar este programa. La Sí, verdad es que hay tantos misterios y tantas cosas que hablar alrededor de la Segunda Guerra Mundial que se hace difícil abarcarlos todos en un solo programa, ¿no? sí, el primer programa de este ciclo, que fue la Primera Guerra, siempre nos saltamos como un poquito de cosas, como de Rasputín, de todo este Ajá. trasfondo que hubo como político de tratar de controlar por parte del Imperio Inglés toda esta nueva marea. Este sí va a ser como un repaso súper flash, súper concreto, súper directo, porque de por sí la Segunda Guerra empiezas con un personaje muy particular como lo es Adolf Hitler. Así es, comienza con... la Segunda Guerra comienza con el fin de la Primera, en donde Alemania pierde y pierde estrepitosamente, y desde ahí comienzan los misterios. ¿Cuál fue el papel de Estados Unidos ahí? ¿Cuál era el interés de los países ganadores en quitar territorios? Ujú. ¿Qué pasó con Polonia? Siempre, Que y con siempre Francia. Polonia, deslízate sutilmente hacia Polonia. Yo voy a hacer algo aquí totalmente fuera de lo común. Un segundo. Epifanía, al filo de lo real. El programa que explora los misterios más profundos y los eventos inexplicables. Todo lo podemos resumir en una palabra y es como resentimiento y odio. Sí, señor. Empieza un resentimiento y también como un egocentrismo de los países como por querer ser superiores de alguna forma u otra y empezar como a infectar las mentes. Creo que eso es como lo más creepy y desastroso de esta Segunda Guerra, que la volvió como más pútrida que la primera. Y esto el hecho de que todo se movía por un instinto social de tenemos que ser mejores y tenemos que culpar a alguien más, no responsabilizarnos de lo que hicimos, sino empezar a señalar. Y ese señalamiento terminó en millones y millones de muertes, 50 millones de personas. 50 millones de personas. Más allá de, o bueno, o sea, más allá no, sino adicional a eso y en torno a los muertos hubo también un montón de cosas a ver, es triste decirlo, pero gracias a esas guerras, a esa guerra, se dieron muchos avances, mucho lo hablamos en el capítulo anterior. Y como decíamos entonces, termina la Primera Guerra Mundial, se firma el Tratado de Versalles, dejan a Alemania prácticamente sin nada, Sí. sin nada, nada, nada. El territorio es reducido un montón. La gente alemana, los ciudadanos alemanes van a Francia, van a otros países, Ujú. los tratan mal, los insultan, los golpean. Bueno, hay una serie se me va el nombre, Sucesos, eventos, sí, pero es que, o sea, condiciones. no es racismo, sino... Sí, se empiezan a segmentar la gente como por su raza, religión, creencia, por color. su ciudadanía, eso ay, se me va el nombre, es algo así como racismo, pero no es racismo, es... Y uno, ¿por qué más los podemos Bueno, tiene que ver tipificar? ajá, con el origen de los ciudadanos. Ujú. Y entonces, ¿Nacionalidad? señor, ¿Nacionalidad? xenofobia, Xenofobia. esa es la palabra, xenofobia. ¿Quién diría que los alemanes, bueno, los europeos sufrirían de xenofobia, no? Bueno, Sí. pensamos que eso solo pasa en este lado del charco. Después de esto, entonces, tenemos un resentimiento, como lo dice usted, Ujú. peligrosísimo, porque entonces llega una persona o un grupo de personas que se alinean en torno a unas ideas bastante peligrosas. Demasiado peligrosas porque empieza como esta creencia de que un bando está en lo correcto y el otro no está, y empiezan a agrietar esa brecha no solo política, sino social. Si uno empieza a mirar como todos los escritos, la carrera política que hizo Adolf Hitler fue en pro de hacer mejorar a Alemania,
al punto de que a él casi que le dan el Nobel de la Paz, fue por nada. Fue por nada porque él empieza a estructurar toda la nación a ser más grande y todo, pero claro, eran con trucos, digamos que políticamente cuestionables porque era como a enfrentarse, entonces era como, no, soy de la primera línea y me coloco, quiero ayudar al pueblo y siempre por el pueblo, ¿no? Y cuando ya tiene tanto poder, él ya empieza a mostrar como su verdadera faceta. Ey. Pero es que mira que lo que nos tiene jodidos es Pero si tal fue el tipo de poder o persona. él siempre fue así, o fue el poder el que lo corrompió. Yo creo que siempre fue así y es un tipo súper calculador porque lo tenía todo fijamente calculado para ir ganando y además que lo más importante, que creo que es como lo que las personas olvidan, es que el tipo tenía labia y por su labia podía hacer convencer que su pensamiento era el correcto. Yo creo que nadie en este momento ignora o diría o desconoce las facultades hitlerianas de expresión. Una profesora una vez me decía que él era solo la pantalla de un grupo mucho más complicado. O sea, Sí. y claro, y lo usaron de chivo expiatorio para justificar todo y todo fue culpa de Hitler, pero él es la imagen de un grupo de personas, de una élite alemana, bueno, ni siquiera europea mundial, detrás de todas estas ideas, detrás de toda esta construcción. Y digamos que también desde las artes se ha pues como mitificado esta imagen, ¿no? Ya no es solamente hablemos de las películas, sino también en series, también hablemos de cómics. Está esta famosa portada del Capitán América dándole un puñetazo Uy, a Hitler en la cara. Y empieza como esta toda contrapropaganda política, ¿no? Del bando alemán y el bando estadounidense. Incluso en las animaciones también podemos ver que literal se deja de convertir en un factor político y más parece un culto. sí, de acuerdo, Y de acuerdo. creo que una de las animaciones que está libre de ver en YouTube, si mal no estoy, es una con el Pato Donald, donde él empieza a hacer armamento y entonces cada que vea una foto de Hitler o Mussolini o Hirohito, entonces tiene que saludar con la venia de siempre levantando el brazo y es como, claro, lo están segmentando al pueblo de tal forma que ya era como de tengo que leer, ay. Y creo que la manera más brillante de ejemplificar pues lo sectario que es ver este clip de Jojo Rabbit, donde para saludarse entre todos los agentes es como Hi Hitler, Hi Hitler, Hi Hitler, Hi", y es individualmente y tiene que repetir una y otra vez el saludo, entonces sí es como un poquito creepy la situación que empieza y lo que genera es increíble, es como no, lo que lleva al odio, ¿no? Además que pensé, o sea, bueno, esto es algo que yo creo que podemos hablar un poquito más adelante, pero yo todavía, o sea, yo no desconozco la mentalidad, por ejemplo, de tipos como Winston Churchill, como Eisenhower, bueno, todos los que estuvieron ahí involucrados, Sí, que pero literal yo no fue... entiendo cómo gente como los japoneses o los alemanes pierden la guerra. Yo Ahí creo que es por número, es que los rusos eran muchísimos. sí, pero yo también adjudico También también eso, lo que como dije en el japonés. primer programa, uno no ataca a Rusia en invierno. Uno no hace eso porque, claro, ellos están en unas condiciones que ya son nativas, atacan en invierno y pues obviamente en Stalingrado se sufre un infierno que el cuerpo ruso, básicamente, que esto es como lo que siempre se ha tratado de ocultar porque uno empieza a preguntar quién cree que ganó la guerra. No, Estados Unidos, fue por Estados Unidos. En realidad fue el Ejército Rojo el que llega hasta Stalingrado, hasta Berlín y se toma eso y es como siga, ya, desde aquí es que tumbamos. Y era como el mayor miedo de Hitler, que igual Sí. tenían unas relaciones bien y pues aquí fue como el error que tenía que cometer para que todo se fuera al carajo. Esta guerra, pues a pesar, o sea, tiene muchas cosas que para el imaginario y para la narrativa tienen cosas que podrían calificarse de épicas, ¿no? Por ejemplo, la toma de las playas de Normandía, Que fue una masacre. que fue básicamente, sí, pero la historia lo pinta como una proeza tremenda, o sea, una operación que tomó un montón de tiempo. Por ejemplo, ellos, el código o la forma en que se comunicaban para saber y para avanzar en la toma de las playas era a través de la radio.
Y como lo dijimos en el programa anterior, usaban códigos de nativos americanos para guiar esa ofensiva. Entonces llegan a las playas de Normandía, sucede todo el conflicto que sucedió, que si quieren, yo creo que uno de los mayores acercamientos es rescatando al soldado Ryan. Sí. Ahí se puede ver más o menos, dicen que es peor, ¿no? La manera en que... No, y de por sí ya es creepy todo lo Sí, que no, si la sucede. película ya es fuerte, en la vida real debe haber sido peor. Entonces se toman las playas y ese suceso es épico, ¿no? Mm. Y el otro es cuando ponen la bandera en... En la isla de Iwo Jima. Ujú, Que se vuelve solo un momento como que vuelve y juega como el poder de la imagen en servicio no solo periodístico, sino también en cómo afecta la mente de la sociedad. Esa imagen es solo un momento que ellos dijeron como venga, solo hagamos esto, ay, tomenos la foto ahí de chévere, y alguien aprovecha y ¡ah! Pero sí fue así o fue Bueno, naturalmente que estaban poniendo la bandera y preciso les tomaron la foto. sucede que dentro de todo ese elemento de historias, la Segunda Guerra Mundial se vuelve como el campo de casi que clichésudo, o La bueno, imaginación. sí, y digamos que se sobreexplota, sobre todo en Estados Unidos, porque empiezan a venir mil y un versiones de todo, incluso en los videojuegos, incluso en libros, incluso en películas, series, cómics. Se empieza a reformar de tal manera porque hay demasiadas historias. Entonces, por ejemplo, Steven Spielberg nos da dos posiciones, que es como Salvando al Soldado Ryan, y también nos da la lista Schindler. Uy, esa es otra que también es... Tenemos Es que ese conflicto tiene tanto por demasiado, y digamos que una de las visiones más que me parecen como interesantes es la de Clint Eastwood, hablando de Iwo Jima, Sí. porque hace Cartas para Iwo Jima, una película que él graba como americano, pero con un crew totalmente japonés, hablaba en japonés, sobre cómo fue esa resistencia y cómo era de pesado también el caos mental que tenían sobre sus soldados, porque ellos sí hacían un harakiri, ya sea Eran kamikazes sí, sin más consideración. y no consideraban la derrota como una opción, sino que se inmolaban. Entonces, dentro de todas estas minas que túneles subterráneos que tenían, pues se inmolaron después de literal de sobrevivir meses y meses, y era muy pesado, era como hasta qué punto llegan para decir como no, si usted pierde, pues es preferible que se mate, porque eso es una deshonra para usted y su país y su familia y todo. Entonces es como wow. Y está la otra versión que también dirige Clint Eastwood, que es Bandera de Nuestros Padres, Flag of Our Fathers, que trata sobre el grupo que puso la bandera. Wow. Y cómo se utiliza eso como ya un elemento propagandístico, pero cómo es que los traumas de esas personas pues termina en destrozarle las vidas. Hay uno que muere por alcoholismo, luego, pues obviamente generado por el PTSD, el estrés postraumático que tiene después de la guerra. Y también nos deja como de, bueno, que sí, esto es una imagen que reconocemos, pero ¿quiénes son las personas? ¿Quiénes son esos rostros? Nunca vemos los rostros en la imagen. No se ve. En la escultura en ninguna parte se ve. Entonces son como cosas que uno queda como pensando, pero yo creo que antes de ir andando ya como en eventos como específicos y en datos curiosos, les dejo el primer dato curioso que me pareció como un poco bizarro, hablando de Polonia. Pobre Polonia. Sí, usted sabía que Polonia tuvo un oso sirviendo señor. como militar. Wojciech, creo que se llama. Creo que sí, Wojciech, sí. Wojciech. Ajá. El oso. Sí, que lo enlistan. Lo adoptaron y hay gatos también por ahí. Ajá. También empieza como esta cosa de venga, enlistemos animales. Eso se vuelve como un terror para los nazis. Y es bizarro como también incluso los animales empiezan a tomar como partidos contra su voluntad, ¿no? Además, ¿qué le puede dar terror a un nazi? Por ejemplo, ¿no? O sea, si entre ellos mismos, es que hay un montón de producciones que hablan mucho sobre el tema, se ha abordado muchísimo. Por ejemplo, hay un libro que habla o sea, que me parece genial sobre este tema, y es el libro de Eichmann en Jerusalén, de Hannah Arendt, que cuenta el juicio de Eichmann, de Adolf Eichmann,
el creador de la solución final Ok. al problema judío. Y de eso sale una película también. Y ahí muestran cómo se llevan a Eichmann desde Argentina. Ahora, los nazis estuvieron en Bogotá, hay fotos de Hitler en Tunja, ¿eso sí será verdad? Yo creo que es raro porque se convierte en meme, ¿no? Como el hecho de, ay, es que el abuelo falleció y estamos buscándole en el baúl y encontramos unas cosas tan raras, man. Ajá. Incluso el mismo Mario Mendoza toca el tema Ujú. en varios libros. Recuerdo, creo que es... En el libro de las revelaciones, Iván, ¿no está bien? No recuerdo, sobre un alemán que vive acá en Bogotá y pues básicamente el señor es un nazi retirado acá en Bogotá y que tiene aventuras con adolescentes gays. Y él siendo un señor nazi ya Denso. de edad, ¿no? Tremendo. Y lo muestran acá, incluso hasta en X-Men, por ejemplo. Sí, Hay la persecución de Eric de Eric Lehnsherr pues a sus creadores, a Sebastián Shaw sí, en Argentina. que los nazis. es muy creepy porque digamos que creo que la forma más extrema, digamos en los 90 principios de los 2000 era como, bueno, vamos a hablar sobre una película de mutantes y digamos que todos entendieron muy bien de qué trata X-Men. X-Men es una serie de cómics que habla básicamente sobre cómo es difícil ser diferente en un mundo donde te quieren amoldar a ciertas formas. Y no es porque lo elijas, es porque es tu ser. Entonces es muy creepy que digamos, no sé, en los 2000 fue como, ay, no, es una película de superhéroes y todo. Y era como, ay, bueno, sí, chévere. Lo primero que ves es Auschwitz. Y están entrando toda esta gente Y Magneto ahí y rompe la reja ahí de pequeño ya y es como, uy, venga. Se me puso un poco densa la peli. Y claro, uno entiende el resentimiento del personaje y se vuelve más que un villano como un antagónico. Él ve que los humanos siempre van a cazar y por más de que uno trate como de encajar, siempre lo van a tomar de diferente. Puede cambiar eso. Y digamos que es como problemático en toda la faceta de historia y todo, como ha avanzado esos temas, digamos desde la perspectiva no solo sociológica, sino también política, social, incluso religiosa, de tomar esos bandos de va a tocar hacer esto, o ay, es que esto es de tal forma y tiene que ser así, ¿no? Como blanco y negro, nunca hay un gris. Bueno y malo, nazi o aliado. Y bueno, yo creo que ahora sí vayamos a un corte musical antes porque de nos vamos con algo más light. algo más suave. de lo denso que estamos hablando, espero Un contraste musical. Sí, señor. Epifanía al filo de lo real. El programa que explora los misterios más profundos y los eventos inexplicables. Yo creo que hablando de Marvel un poco, no es casualidad de que también se hable del Capitán América y pues todos los experimentos que hicieron como para crear el super soldado, porque en la guerra se empieza a crear también estos pasillos de experimento, empiezan a experimentar básicamente con todas las personas para tratar de crear el Übermensch, el soldado perfecto o la persona perfecta, porque empieza una obsesión por la genética, por el potencial humano llevado a su extremo, y digamos que eso lleva como a mil cuestiones también, no solo políticas sino sociales. Yo aquí pensando me acuerdo de cómo también el fútbol se vuelve político, porque de por sí se crea la Copa del Duce en Italia en plena guerra y empiezan a jugar mientras están afuera matándose y todo, y están jugando también jugadores y toda esta cuestión política. Los Juegos Olímpicos también ahí llega Hitler con todo su discurso sobre la raza aria y su superioridad, y llega aquí un corredor norteamericano afrodescendiente y se los lleva a todos por delante. Es un jamaiquino, Uh-huh. el que más corre. Bueno, en torno a esto está el partido mítico de Navidad, el especial, ¿no? Supuestamente, en donde hacen un cese al fuego y juegan un partido de fútbol, los alemanes, los
nazis contra el resto del mundo. Eso sí también sucedió, eso sí Eso pasó. sí, sí hay registros. Creo que es como de las historias más bonitas porque es como de, venga, ¿qué tanto daño nos estamos haciendo para que nosotros digamos como es Nochebuena? Compartamos. Y lo más denso para mí es que quizá en algunas zonas se expande como el descanso, el cese al fuego como por una semana. Y es este encuentro de decir, no somos tan diferentes más allá de un idioma. Porque entonces empezamos a disfrutar, y creo que lo más denso es lo que llega después. Si en la Primera Guerra era como que ya todos estaban esperando que se firmara el tratado porque ya no querían más dolor, ya no querían más guerra, ya no querían vivir hambre, querían solo que se acabara y ya, ser libres básicamente, estaban siendo masacrados. Acá en la Segunda era como un respiro que se ganan y que luego se convierte en una pesadilla porque ahora tengo que disparar a la persona con la que yo estaba comiendo el día de ayer, con la que yo estaba jugando el día de ayer. Ay, es que esto nos sirvió para mostrarnos todo lo malo que podemos ser. Por ejemplo, el hombre en busca de sentido de Víctor Frank, que relata la historia de Auschwitz, porque dicen que el otro, el duro, también era, empieza por D. Se me va el nombre otra vez. Cuenta la historia de cómo ellos incluso tenían que recurrir a deshumanizar al otro. O sea, los soldados alemanes en sus labores de vigilancia buscaban deshumanizar al otro para verlo como un esclavo, como un objeto, como algo inanimado. Sí. Y precisamente eso es lo que hace que sea tan cruel este conflicto. Hay un montón de historias, por ejemplo, la mítica escena de Hans Landa entrando en Bastardos sin Gloria a la casa de aquel campesino francés a instigar, claro, Hans Landa y Christoph Waltz le pone todo el encanto del personaje. Pero es pues meticuloso a un nivel extremo porque literal así son los soldados de la SS. Esto es un grupo que literal era como lo que diga mi Führer es palabra y es ley y así se va a hacer y así se va a concretar. Llega al punto de que quizá uno de los detalles más curiosos es que cuando va a saludar a las hijas de este campesino, de las cuales una de ellas es Lia Sidux, Shoshana, le toca ese el pulso para saber qué tan nervioso está y uno no lo nota. La película es inteligente de no decir, no es como... Yo no había visto eso. ¿Cuando se encuentran en el restaurante? No, cuando están en la casa del campesino, cuando está con las hijas y les pide un vaso de leche, él les toca es la muñeca, pero no por... Tremendo, Ay, yo no había bien, visto cariño, eso. no es de... Si está nerviosa, así, y son como elementos que él va detectando porque es como la SS sirve como un grupo de detectives que básicamente es como lo voy a encontrar y lo voy a encontrar porque así es. Así es, además que la SS también se prestó para mitificarla de o sea, darle una aura también hasta, no sé, hasta épico también, o sea, de parte de los nazis, o sea, y es que de ellos se hablaba de un montón de cosas, que resistían no sé cuántos grados, sin comer no sé cuántos días. Sí, empieza como toda la parafernalia de esto es un enemigo que no podemos combatir fácilmente, pues por algo es que literal llevan a los franceses casi que al desespero y al Inglaterra incluso porque empieza el desembarco de Dunkerque y es como tenemos que salvar estos soldados y no tenemos la flota y tenemos aquí al lado a todo el ejército alemán y Winston Churchill básicamente viendo la negra y es como tengo que levantar al país sí o sí. A punta de radio los levantó. Básicamente. Y es complicado el hecho de que se sufrió tanto que era como había una posibilidad de que Hitler está ganando y Estados Unidos no quería meterse, sino que es forzado después de que... Y bueno, yo dudo que no quería meterse. Yo creo que estaba esperando el momento más oportunista para hacerlo. Estaba preparado, era como mientras a mí no me molesten, todo bien. Yo solo paso ahí. Y pues literal llegan los japoneses y despiertan al gigante porque se pusieron de creativos. Hacen un
una operación que tremenda, más allá de yo recomendarles, no sé, Pearl Harbor, que pues la repiten acá rato en Caracol, RCN, yo sí les digo como busquen la versión japonesa que es Tora Tora Tora, que es una película de los 80 donde... ¿Los 80 sí van a estar? Creo que sí. Desde el otro lado. Desde el otro lado, y es como también esas visiones como empiezan a completar como estas partes de la historia, ¿no? Es como, bueno, cómo se están comportando todo acá de una manera no solo política, sino también armamentística. Es como, ¿por qué tendríamos que meternos? En la última nos fue mal, ¿qué hacemos? Italia es lo mismo, Italia sube un fascismo al punto de que en un rodaje de una película colocan una canción, era como normal, como de la escena, y la gente se empieza a creer de que derrocaron al dictador y empiezan a celebrar y es como, no, esto es una película, no. España tiene sus propios problemas, ¿no? No, España, a mí siempre me pareció extraño el papel de España en las guerras, ¿no? Es como que fue por debajito, como que yo casi como no me meto ahí. Claro, tenían sus propios problemas con Franco. No, ellos primero están al otro lado, digamos que en la periferia de Europa, no sé si se puede decir de esa manera. Están alejados de lo que es el conflicto, porque el conflicto duro se está dando en Alemania, pues en los sectores alrededor de Alemania. Ya cuando Hitler comienza a avanzar, toma Francia, después intenta tomar Inglaterra, se presenta esta noche el bombardeo, después la batalla de los tanques, que también es muy, muy mencionada, muy mítica en la narrativa, en el imaginario del hombre, de lo que fue el conflicto. España estuvo siempre lejitos, o sea, de eso yo a no ser que, claro, la historia es enorme y nunca sabremos la totalidad de lo que pasó, ¿no? Pero seguramente por allá debe haber algún español que sí sabe, que le contó a su abuelo que pasó algo realmente y que España tuvo una participación más visible de lo que aparentemente fue. Ahora, los motivos de Japón para Pearl Harbor, ¿cuáles eran? Yo creo que era como viendo como toda la historia y todo era como de, ahí están desconcentrados, mandémonos ahí para desestabilizar más que todo la moral y ver cómo de que vean nosotros si tenemos como la superioridad, ¿no? Pero Estados Unidos no había entrado, es que yo no entiendo no había eso. entrado, estaba solo ahí como en consecuencia de ¿será que entramos? ¿Será que no? Estaban como todavía en duda y viendo como todo lo que Europa básicamente estaba asediada por nazis, que Rusia también estaba quieta y como que ahí estaba pues relajada, pues Japón aprovecha como para, venga, Estados Unidos tiene el resto de islas, pues aprovechemos ahí para ir ayudando en caso Pero de eso que... fue tonto, yo no hubiera atacado Pearl Harbor. Porque la idea era que también después de que Alemania cogiera Inglaterra, ya poder atacar por los dos lados. No, pero eso es estúpido, o sea, eso fue una de las peores. Yo creo que ahí estuvo una de las partes del quiebre de la guerra. Sí. Porque, ¿qué necesidad, verdad, hay de atacar Pearl Harbor? O sea, ninguna. Era como la base más... naval. Era un portaaviones. Era toda una flota de las más importantes y en cuestión de segundos se nota de que estaban obviamente pues idos. Y uno ve pues registros, uno puede ver como todos los sucesos que se ha visto con el 1001 películas y básicamente se bajaron eso en cuestión de minutos. Empiezan 1001 y había una superioridad japonesa en el sentido de es que ellos se inmolaban nomás con tal de ganar, entonces no era solo de tumbe ese avión, sino tiene que destrozarlo en el aire y si lo deja mal herido es un problema, no tiene que dejarlo volando por ahí. Aplica la famosa frase de Maquiavelo, que hay que atacar al enemigo de manera letal para que no tenga la oportunidad de vengarse. Sí, y empiezan como también los problemas con Estados Unidos porque es como, bueno, tenemos que ir a Normandía, tenemos que ir ganando como territorio, pero también empieza la cuestión de como el sentido de flotas y aviones no estaban muy bien, había como un miedo, tenían que atacar islas japonesas, obviamente era un terreno, ahí vemos, digamos que las películas que yo creo que se influye muy bien en cuál era el terror de atacar a los japoneses en sus tierras, era que se la conocían mejor que nadie y atacaban era desde abajo. Sí, entonces uno ve Midway City
que todos están en la niebla, no entienden nada, y en el momento en el que alguien hizo un ruido, empieza una lluvia de disparos que no entienden de dónde viene y se empiezan a bajar los soldados como si fueran moscas. Entonces empiezan como historias de esta persona que es religiosa, que ahorita se me da el nombre, interpretado por Andrew Garfield, en Hawkshaw Ridge, que tiene su promesa de no voy a matar a nadie, no voy a disparar, pero empiezo a salvar personas. Y es como, bueno, ¿y yo cómo voy a ganar esta guerra si yo no disparo? Es como una posición Sí, pacifista. ¿a quién le disparo? También está ahí el datiño de que para Alemania habían 6 campos de exterminio generales: Auschwitz, Birkenau, Chelmo, Sobibor, Treblinka, Belzec y Majdanek. Treblinka era el otro, es el que se me escapaba el nombre. Treblinka es el otro que es como el que le sigue a Auschwitz Y que en medida terror. de experimentación eran como campos donde se hacía como la labor, se trataba de maneras inhumanas, pero creo que nunca llega nadie a quizá como de los programas de hasta qué punto por nomás descubrir algo desconocido o algo la humanidad llega a su límite, que es el Escuadrón 731. ¿Se ha escuchado de él? Me suena. Un programa encubierto de investigación y desarrollo de armas ¿El biológicas. proyecto Manhattan? No, ese fue el que estaba realizando, mientras Estados Unidos estaba en una carrera por la fisión nuclear para La supuestamente, ay, vamos a crear algo, y era como, no, esto va a ser una bomba y con esto ganamos todo. bomba. El imperio japonés se estaba llevando como experimentación biológica para llevar experimentos médicos sobre humanos vivos. Ah, de eso se puede ver en la Y esto lo hizo... Mujer Maravilla, por ejemplo. Sí, Se ve en digamos, la guerra, la parte química. química. Ajá, Pero ajá. acá era en un sentido ya más macabro, porque los japoneses también estaban en esta misma onda de hay una superioridad, literal era como eran racistas con otras personas. ¿Los japoneses? Los japoneses. Y eso sí es peligroso porque un japonés... Y es que esta unidad militar estaba tratando con prisioneros chinos y rusos. Y era de tal manera que dentro de las clínicas hubo entre 10.000 y 40.000 personas muertas. Y en el exterior fueron de entre 200.000 y 400.000. Y esto fue básicamente una motivación para experimentar en los humanos todos estos implementos a un grado inhumano, que era como, ¿y qué pasa si vierto, no sé, ácido en el cerebro de un humano? ¿Qué es el proceso? No, por ejemplo, esas cámaras de gases con las que mataban a los judíos, también hay una perversión de esos avances, y además que esa es la famosa solución final, ¿no? La solución que se inventan los nazis para acabar con el problema judío, según ellos, ¿no? Sí, es que digamos que esta experimentación ya lleva como a otros niveles, porque empiezan a experimentar con todos los prisioneros, sobre todo centrándose en el tema de, venga, ¿qué pasa en torno a la peste bubónica, la cólera, la viruela, el botulismo y otras enfermedades? Los enfrentan también a inducir el desarrollo de la bomba de bacilos defoliantes y la bomba de pulgas. Yo no sé antes cómo no nos matamos ahí todos. Básicamente, o sea, estábamos a nada, y creo que ese nos da como el paso antes de entrar en nuestra segunda canción y ya cierre. ¿Cuál fue el problema de esta carrera? Que quizá llegamos a tocar un poco nuestros extremos. Yo estoy muy pendiente de cuál va a ser la recepción con Oppenheimer, porque por si es una persona que quería hacer algo maravilloso y en realidad cuando él ve lo que hizo fue como me convertí en muerte. Y es que la bomba atómica se vuelve en eso, es una arma de destrucción que literal pulveriza todo. No, es tremendo. Y básicamente No. con Japón, cuando se autoriza el lanzamiento, que literal yo creo que el piloto no le informaron como, ay, va a atacar unas fábricas con una bomba experimental, bueno, vamos a ver, y la lanzan 2 veces contra una nación que obviamente los deja como ya, o sea, no, ya todo bien, ya me suelto, pero es que es ya se había creepy. acabado, o sea, ya habían tomado Berlín, ¿no? Creo que todavía para la época no. O sea, Seguro, porque las bombas están sobre el final. Exacto, es sobre el final, están ya como en el punto crítico, pero es que estas bombas básicamente fue contra población civil.
Sí. No había un objetivo militar No. concreto, no era como, ay, fue contra una base, fue contra... No, Ellos fue... querían ver realmente el impacto de la bomba, no querían Y al ganar guerra herir ni nada, querían ver a qué civiles, pasaba. y al herir civiles, uno ve como la destrucción y es como, yo creo que le dicen a los estos, usted va a lanzar esto contra población civil, no lo hacen. Es como usted está loco, ¿qué está haciendo? Y lanzar estas dos bombas, Hiroshima y Nagasaki, crea como una repercusión tóxica que, digamos, ya lo hablamos como la cosa, Cuarto. cuánto perjudica, digamos, en Chernobyl. Ahora imagínese sobre una población civil y cómo queda estos memoriales que es como de, venga, todo bien. Y también instiga como a los otros como de, uy, usted hizo eso con una bomba, venga, yo también voy a experimentar. Claro, el afán era que no la sacara Alemania, porque Alemania saca esa bomba primero y se la pone, digamos, en Nueva York. Y ya, rendirse. Ahí ya no hay nada que hacer. Pero si hay una crónica que habla mucho de este tema y que es realmente detallista y realista y que lo pone a uno en el contexto y prácticamente lo hace a uno vivir el tema, es Hiroshima de John Hersey. Se las recomiendo, son 90, 100 páginas. Ok. Habla al detalle, Arnold, detalle, es una crónica escrita, al detalle de lo que fue esa mañana y los días posteriores. Cuenta la historia de 4 personas, una mamá, una madre, pues, cabeza de familia, cuenta la historia de un médico, de un predicador religioso, de un cura, de un sacerdote alemán, de hecho, allá en Japón. Y la verdad es que lo que se lee ahí es tremendo. O sea, habla, por ejemplo, hay una parte que a mí me causó mucho impacto y es, hemos visto que, por ejemplo, dicen, no, que cayó la bomba y dejó solo las sombras sobre las paredes. Eso es verdad, o sea, Sí. lo que él relata ahí, él fue allá, a Japón, a ver cómo se recuperaba la gente. Y él lo que decía es que veía siluetas de niños en las paredes de los edificios donde había, en el radio de 1 kilómetro donde había caído la bomba, y la gente que alcanzó a salir, que se alcanzó a salvar de ese primer impacto, después moría por el fuego que había en el ambiente. Uh-huh. Y o sea, todos esos detalles los da él ahí en esa crónica que es realmente cruda, y después obviamente vienen todos los problemas de cáncer y de mutaciones del ADN por culpa de la radiación. Es que digamos que se vuelve como en un tono muy, muy extremista el punto de decir, nosotros como humanos, creo que esto es como lo que resume como todo el misterio por sí, porque era como, ¿cómo obtenemos esta superioridad, ya sea genética? Porque Hitler de por sí era como una persona ultra ocultista, creyente de, venga, tengo que hacer esto y tengo que consultar con esto, y yo sé que él entendía que la imagen y el sonido era como algo que apropiaba. Poderosas. Y luego también lo tratan de replicar como en Estados Unidos por medio de todas estas propagandas políticas. Vuelve y juega, le dicen a Walt Disney como, necesito que usted me haga cortos que digan que los demonizan, literal, a los japoneses, a los alemanes, como si fueran monstruos. Uh-huh. Entonces también empieza con esta lucha de ay, es que son monstruos y tal cosa, así como a tratar de deshumanizarnos, y en ese proceso de deshumanización terminamos teniendo un poder casi que como el mito de Apolo. Sí, Estamos volando tan cerca del sol que nos quemamos y estamos cayendo en picada, y cuando nos damos cuenta ya es tarde. ¿Usted sabe quién creó esa propaganda? Esa forma de hacer propaganda. Para el público alemán había una directora que yo les recomiendo que si lo pueden ver, creo que está por ahí libre ya. Se llama Leni Riefenstahl, que crea El Triunfo de la Voluntad, Triumph of Will, que es un documental básicamente político de casi 2 horas, donde por medio de un montaje brutal, o sea, con material de ella yéndose con el Führer y todo, crea como toda esta de venga, es que el pueblo alemán es lo último, la Coca-Cola del desierto. Y digamos que quizá en nuestra percepción actual es como, pero venga, es que ay, es que ellos, más allá de eso, es como, vea qué es lo que está utilizando ella para dar este mensaje, y vea qué tan peligroso es o qué tan bueno es. Sí, ella es una de las expresiones más notorias de esa forma de manipular las masas,
sin embargo, la fuente de esa maldad, digámoslo, porque es un genio, y lo hablábamos en el programa anterior, es Goebbels, Ujú. el segundo al mando de Hitler. Él es el que idea todas estas formas de manipulación de la gente. Él crea programas de radio, propagandas en la televisión, cine, pancartas, folletos, panfletos, todo lo hace Goebbels. Todo, o sea, todo nace de él, obviamente de su equipo y de la gente que trabaja con él, un genio para eso, Sí. porque lo que hizo, la gente se sorprende hoy en día, por ejemplo, de lo que pasó con Donald Trump y en las elecciones anteriores, en donde un juego sucio de propaganda, Sí, claro, ahora expresado en redes, y por ejemplo también lo vivimos acá en Colombia con Petro y Rodolfo y y Fico, Iván, incluso Iván Duque también se alcanzó a ver un poco de esto, pero eso no es nuevo, es solamente la adaptación de ideas de Goebbels mm, a esta época y a estas nuevas formas. Ahorita me parece muchísimo más grave, porque Yo tiene creo- más alcance. claro, yo creo que ahí es como una percepción de retinencia en el cerebro, porque cuando, no sé, si yo viajara en el tiempo acá 10 años atrás y yo le digo a alguien como, oye, Trump va a ser presidente de Estados Unidos, me dice como, ¿qué? Si creen los Simpson, de pronto Pero lo acepta. sí, y es raro también eso, como son tan precisos, pero yo creo que sí empieza como el pasar de un meme y no prestarle la atención suficiente y crea una retinencia y crea un mensaje, ¿no? Como de MAGA, Make America Great Again, y empieza con esta percepción de, venga, es que literal estamos viendo lo que ahora sí es América, no Estados Unidos, bueno, no es un cuerpo como tal O sea, a mí que me noble. preocupa de eso así, pues no sé si es muy polémico lo que voy a mencionar, pero hay un político que me parece que tiene como, o sea, que si las cosas no salen tan bien, hay dinámicas del gobierno, pero me preocupa un poquito la dinámica de políticos como Miguel Polo Polo, por ejemplo, Sí, que hoy en día son nada, que el meme, que yo me río, pero ojo, no, sí, lo Ojo. mismo con Cabal, lo mismo con... muy bueno, Cabal ya está un poco, digo yo, no sé, madura para estos temas, pero un Pero es que- personaje como Polo Polo que está creciendo, que puede hacerse con banderas que están muy en boga hoy en día, como la bandera afro, incluso la bandera LGTBI, ¿sí? O sea, Sí. un montón de discursos modernos, o lógicamente necesarios, pero que en política se me hacen sumamente peligrosos por la atracción que tienen hacia la población. Entonces, Sí. claro, yo comienzo con el ridículo, que es el meme, que esto, que lo otro, pero así se está dando a conocer. Es que es una Y cosa eso de... pasó con Trump. Sí, es que empieza con una costumbre de... Es una persona que no le prestamos atención, que cuando le prestamos atención ya es demasiado tarde. Y creo que Así pasó con Hitler. y así pasa con todos los temas. Es como alguien de, ay, eso es un río por allá, no va a causar tanto problema. En otro lado estamos hablando sobre el doblaje de actores, qué pena, cambió el tema un poquito, pero son como estas cuestiones porque quizá en algún momento con todo esto de, ay, darle que no, que ven, invitemos a un youtuber que para promoción, pero es Spider-Man, ¿no? Para promoción y le damos un papel ahí pequeño para que haga una voz y todo. O sea, haciendo memoria fue como quizá lo permitimos en algún momento cuando dijimos como Germán Argarmendia está haciendo doblaje de un personaje, bueno, que lo haga. Y cuando ya vemos que ya son como 50 personas, 30 personas, youtubers ahí como dándole, es como de, hey, creo que nos pasamos y no nos dimos cuenta de que estábamos haciendo un error y ahora ya estamos viendo las consecuencias y es un poco grave. Y lo mismo pasa en estos aspectos que es como, ojo ahí, porque cualquiera puede decir como sí, 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 y luego estamos viendo unas consecuencias aún más graves. Y hoy tenemos más impacto con lo que hacemos en las... Y no solo eso, sino digamos que dentro de esto hay una peli que, refiriéndose a eso, que es como Ha vuelto, está en Netflix, si mal no estoy todavía, que es como, ¿y qué pasa si Hitler nunca murió, sino viajó en el tiempo y aterriza en nuestra realidad? Y, Bueno, y eso es, ya y es muy chistoso porque parece entonces... muy Metal Slug. Sí, y aparece de la nada y está un documentalista como grabando y entonces lo empieza a seguir y es como, este man está disfrazado de Hitler. Ay, Y la gente señor, empieza a acercársele en ya la sé. calle Ajá. como y el man es como, no, pues es que es esto y esto. Y la gente se queda como, espere. Y hay un momento cúspide que es como que llega un programa de televisión y todo el mundo riéndose, y él solo se queda quieto mirándolos.
manos atrás, hasta que todos paran de reír. Y ahí sí es cuando empieza otra vez su charla política, y es como que todos le empiezan a saludar de la misma manera, y es como, venga, le estamos dando el poder a alguien, y es como, todo está inconscientemente, y en el momento en el que las personas se descuiden, esto sube al poder otra vez, y no Pero nos mire damos que, por cuenta. ejemplo, si usted se lo encontrara en, no sé, en el centro de Bogotá, ¿lo reconocería? Digamos, él se quita el bigote. No sé cómo hace. No, eso es... No, yo no lo reconocería. Es lo que pasa cuando las personas se ponen gafas o se las quitan. Es una especie de Superman. Uno dice Se como. quita el bigote y no es Sí, ¿no? irreconocible. O sea, no Sí, o sea, la gorra y chao. No Uno dice como no, pero que todo el mundo reconoce a Superman con gafas, ¿no? No. No. Es que el ejemplo es, a ver, es acuerpado, grandote, no sé. Hay Pero una- es que Hitler, ¿quién va a reconocer a Hitler? Hay una imagen que me da risa porque soy de Chanel y tiene el capullo. Es como, ay, ella se peina normal y pues la hace. No, dos personas distintas. ¿Qué pasó ahí? Vamos con la pausa. Vamos con la pausa musical. Epifanía al filo de lo real. El programa que explora los misterios más profundos y los eventos inexplicables. Bueno, ya para ir cerrando, obviamente acá les tenemos como las recomendaciones fílmicas por si Así que quieren, no pueden faltar. si quieren traumarse, Recomendadas de Arnold. si quieren traumarse, si quieren pasar un mal rato viendo cómo es la decaída social y humana en la Segunda Guerra. La primera sería Der Untergang, Downfall, de Oliver Hirschbiegler, 2004. La película que ustedes ven la escena de YouTube de Hitler, de cuando llama a todos y luego saca al resto de gente y los empieza a maltratar, es de esta película. Y El de... se quedan gobles, se queda tan... Führer. Sí. Falcao se lesionó para el Mundial. Tal cual. Es de esta Uy, película. esa escena sí es famosísima. Y la escena es súper dramática. O sea, cuando uno la pone en contexto es como... Temblando las No, capas. si ganamos Stalingrado ya tenemos esta vuelta. Es como... Se retiran de Stalingrado y es como ya perdimos todo, nos vamos al Ya carajo. ahí Hitler supo que había perdido. Sí. La segunda es una película más densa. Esta sí es bajo su propia reflexión y autoridad que ustedes se pongan a verla. Esta sí, la verdad, es con tomar de pinzas. Coman sí. Ellen Klimov es una película súper dura porque retrata la guerra de una manera cruel, al punto de que sus 2 horas y 22 de duración se vuelven casi que una pesadilla. Esto sigue a un niño en la guerra y la secuencia final es formidable, es una locura. ¿De qué año es? De 1985. Es una película terrorífica y creo que... Cuando no daba miedo meter ciertas escenas en el cine. Tal cual. Otra que, bueno, ya pasémonos a un lado más animado. Estudio Ghibli tiene 2 películas bellísimas en ese sentido. La primera, pues obviamente es La tumba de las luciérnagas, pero pues yo creo que es mejor ver The Wind Rises, de Hayao Miyazaki. Es otra perspectiva desde los japoneses. Nos va a hacer llorar como Estudio Gilby siempre lo hace. Claramente. Eso ni se pregunta. Ya pasándonos como para un lado más ya cerca, además que está el estreno de Dunkerque de Christopher Nolan, y además que ahora va a hacer su posición sobre Oppenheimer. Dunkerque se me hace que es una película que, a pesar de que no, a mí me gusta, no sé qué para como las mejores de Nolan, pero sí coloca una posición clara sobre el tiempo y sobre qué era la tensión que vivían durante estos 3 flancos, ¿no? Tierra, mar y aire. 3 horas, 3 días y 3 semanas sobreviviendo ahí. Si hay algo para lo que es bueno Nolan es para eso, para crear esa tensión constante. Tal cual. Y yo creo que de las otras que si no podría faltar, ya un poco más en este tipo de avances y todo este tipo de que incluso era cruel ver cómo más allá de que tú fueras nazi era peor que tú fueras gay. The Imitation Game de Morten Doom del 2014, interpretada por Benedict Cumberbatch, nos muestra cómo se crea básicamente el test de Turing y cómo se empiezan a descifrar estos mensajes para salvar vidas
y cómo todo esto conlleva, a pesar de que su creador de toda esta máquina fuera homosexual, pues básicamente él salvó millones de vidas, pero lo que más importa era como, ay, pero es que usted tiene que empezar el proceso de castración química y toda esta vaina, y es como ver cómo una persona, a pesar de toda su genialidad mental, era denigrado solo por un aspecto de a quien amaba. Sí, por su forma de querer. Básicamente. Y ya como último recomendado, vamos un poco a quizá una de las películas que ya les había hablado un poco, que es Ha vuelto, de Look Who's Back. Esa película es It's muy Bien buena. Verdad, del 2015, David Benton. Esa es muy buena. Véansela y nos comentan qué les parece y si ustedes creen que Hitler lo volveríamos a posicionar como presidente actualmente. Yo creo que sí, somos muy pendejos. Yo creo que sí. Bueno, y yo voy a recomendar Bastardos sin Gloria. Sí, también. Es entretenida, es buena, es divertida. Tiene Sí. un final que a mí la verdad no me gusta, pero es entretenida. A mí me encanta. El final es como la locura de todo. Es como, además que Tarantino cuenta la experiencia de cómo terminó la película y él simplemente cogió la página y alguien Ajá, ya. Lo Le escribió. prendo fuego a todo. Sí. Y ya no escribió ni hagamos esto en lo que vámonos acá y es como wow. De series de televisión yo creo que The Man on the High Castle en Amazon Prime, sobre qué pasaría si Alemania hubiera conquistado Estados Unidos. Es una cuestión que uno dice wow. Ok. Sí, la historia la hace el que gana. Básicamente. Bueno, amigos, Bueno, Juan, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden que nos escucharon en Su al Aire por los 88.4 FM. Me falló el daltonismo, nada puede malir sal. Recuerden que Epifanía está ya en YouTube. Estamos subiendo ya los jueves en la noche nuestros programas previos para que vayan, exploren también otras temáticas y nos comenten qué les ha parecido, qué tal las dinámicas que estamos haciendo y sobre todo que se atrevan a descubrir un poco más allá de lo desconocido y reconozcamos que también el ser humano, a pesar de ser una simpleza, es tan complejo que llega a los rincones más oscuros, como hemos visto en estos dos programas. así es. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. En la dirección el señor Eder Cuadrado, en la cabina estuvo el señor Arnold López. Yo soy Juan Camilo Paiva y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. ¿Ya nos sigues en redes? Facebook y TikTok como @epifanía_r y en YouTube como Epifanía Radio. Sumérgete al misterio. Escúchanos por Spotify, Deezer, Google y Apple Podcast como Epifanía, al filo de lo real.